Hola, hola chichateros, ¿cómo estamos? Hello. A ver, hoy es un día distinto, ¿huh? Late. Estamos por la noche. Aquí en un segundo. Dejar que ponga el tag, que ya sabéis que me suele costar un poquito. Ujú. Hola chichateros y chichateras, soy vuestra host o presentadora Jordana Mba. ¿Cómo estáis hoy? Oh my god, estoy emocionada porque es la primera vez que estoy aquí tan tarde, pero estamos en conexión con México lindo. ¡Uy, uy, uy, uy! Creo que se hace así, ¿no? Pues sí, estamos en conexión con México, right now, y tenemos con nosotras a la ilustre sexóloga Lady. Tengo unas ganas de conversar con ella. Estoy muy emocionada porque desde que se lo dijimos, contestó de una y va a estar con nosotros ahora mismo. Así que, Lady, bienvenida a Chicha. Conexión, conexión. Si me puedes oír. Ay, ojalá funcione hoy, porque ayer tuvimos un día difícil. Ahí está. Hola, Hola, buenas hola. noches. Bueno, buenas tardes para ti. Aquí son buenas tardes. ¿Me Mira, oyes buenas bien? noches. Sí, sí, sí ¿La te oigo puedo muy bien. tutear? Claro que sí. Perfecto. Estamos en Déjeme que confianza. me pongo los casquitos en un momentito para que poderte oír. Un segundito, por favor. A ver. Ya estoy aquí. Ok. Deja que te presente como Dios manda, por favor, porque te lo mereces. Bueno, todos los chichateros se lo merecen, pero ahora mismo tú en particular. Chichateros y chichateras, con ustedes la sexóloga Lady, desde México. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí muy ansiosa por iniciar. Empezamos unos minutitos tarde, ¿no? Sí, pero Pero pues aquí muy pendientes para poder tener este espacio tan interesante. Muchas gracias por la invitación. no, a ti, la verdad. Llevamos como ya 2, 3 días con un problema con la conexión. Incluso mi compañera tuvo una entrevista ayer con un cantautor y tuvimos que posponer porque hay veces que la franja horaria, o bueno, no quiero ir de en que lo sé, pero en mi cabeza la Ujú. franja horaria o como hay muchos lives o a veces simplemente el internet, la conexión no nos va buena. Entonces hoy teníamos un poquito de ese problema, pero creo que ya se solucionó. Entonces, cómo está todo por allá, por México? ¿Cómo está el COVID-19? ¿Cómo lo estáis llevando? Pues estamos todos los días todavía aquí que esperando el pico y no se acaba. Todos los días estamos con aumento de casos, desafortunadamente. Hmm. Entonces, pues tomando las medidas muy en casa y tratando de no tener como mucho contacto con el exterior, sino como para lo más básico, porque pues todavía no hemos como salido, ¿no? De en este No. momento como de la contingencia, estamos como justo en el momento como más crítico. Ay, pues desde aquí un abrazo muy fuerte a todos los mexicanos y al mundo entero que estamos todos a una con esto. Pero bueno, vamos a ponerle un poquito de otra atmósfera a la conversación. Y déjame porque me Ujú. encanta ir al grano y quiero que los chichateros se pongan pilas. ¿Quién es Lady? Bueno, yo soy colombiana, vivo aquí en México ya hace aproximadamente unos 10 años. Soy psicóloga, vine aquí a México justamente a realizar mi especialidad de maestría y pues aquí todavía sigo. Soy especialista en psicóloga, especialista en sexología educativa, también soy especialista en sensibilización y manejo de grupos y maestría en sexología clínica. Lo que realizo es tanto desde la parte como educativa, talleres con grupos de todas las edades, tanto con preescolares como por ejemplo como con temas de abuso sexual, adolescentes, papás, docentes, mujeres, hombres, con toda la comunidad en general y también terapia sexual directamente, pues ya sea en línea o presencial, individual o de pareja. ¿Y qué te hizo el interesarte por la parte de la psicología? ¿Qué es lo que te llamó la atención?
¿De la psicología o de la sexología? Sexología. Sé que eres De psicóloga, la pero sexología. de la sexología. Ok, pues fíjate que durante la formación en psicología me di cuenta que queda como un gran vacío, ¿sabes? O sea, uno a veces realiza una licenciatura y se queda uno como nomás como con la pequeña información. Y cuando empecé ya y salí al mundo me di cuenta que había un vacío de conocimiento gigante en el que yo también no lo tenía. O sea, había personas que llegaban y me preguntaban sobre situaciones y yo no tenía la respuesta. Entonces fue como de, este es un tema que casi siempre se enfoca como si fuera a tener relaciones sexuales cuando realmente no es eso. Y cuando te das cuenta en la atención terapéutica que te llegan personas hablando acerca de esto y no tienes una respuesta, es una necesidad gigante. Mm. Entonces dije, pues quiero ser sexóloga, pero no ser sexóloga educadora, porque en ese tiempo en Colombia era la única formación que había como especialista en educación sexual. Yo quería ser sexóloga clínica, ¿no? Quería trabajar justo con estos problemas de disfunciones sexuales, los bloqueos y todas las otras cosas que viven las personas, que necesito esas herramientas y por eso fue como que me aventé a salir del país y a hacerlo. Porque de alguna manera quiero entender o creo entender que muchos de los problemas o de la gente que podía, es que no quiero decir un término incorrecto, porque mi madre es psicóloga, pero yo no, entonces tengo mucho cuidado con lo que utilizo. Me refiero que, no sé, que si de alguna manera podríamos decir que encontraste que muchos de los problemas de la psicología en general tenían conexión con la carencia de información en el área de sexología. Eso es lo que más o menos puedo Sí, entender. sí, sí, o sea, realmente es como, te dan como muy pocas bases realmente en la parte como de la licenciatura, de la formación básica. Y pues, o sea, cuando ya entras a la sexualidad te das cuenta que la sexualidad abarca también esos componentes psicológicos, es decir, que todo se complementa. Y entonces, pues sí, yo tenía ese vacío de conocimiento y por lo mismo fue que dije, y que las personas realmente lo están viviendo, ¿no? O sea, la sexualidad es algo que nos toca a todos y a todas. Y eso no es hablando de tener o no relaciones sexuales, ¿no? Es algo que hace parte de lo que somos, nuestro cuerpo, cómo nos sentimos con él y muchas otras cosas que definitivamente identifiqué como necesidad personal para poder ayudar, también para yo traer mis temas personales, trabajarlos y que es algo que realmente haces también en la formación en sexualidad, ¿no? Trabajar también con tus temas personales y trabajarlo también ayudando a las personas. Y de alguna manera, ¿por qué hay ese estigma en el sentido de la sexualidad? ¿Por qué la sociedad, desde mi punto de vista, no quiero generalizar, pero la impresión que yo tengo es de que la mayoría de las sociedades como que es todo un tabú? Llega un Ujú. momento que digo, ok, yo soy una mujer adulta, he viajado por el mundo entero, pero me he dado cuenta de que no tengo tanta cultura sexual como creo que debería. Por qué es eso? ¿Tú crees? Justo va como muy de la mano con que pensamos que sexualidad es solamente relaciones sexuales, ¿no? Ujú. Entonces, por lo menos aquí a nivel de Latinoamérica, ¿qué te puedo decir? Papás y mamás piensan que si yo le hablo a mi hijo de sexualidad o nosotros vamos como especialistas a hablar de este tema con niños en primaria, piensan que les vamos a enseñar el Kama Sutra, ¿no? Ok. Cuando lo que les vamos a enseñar es simplemente los nombres de las partes del cuerpo de manera correcta, ¿no? O sea, los Hmm. órganos sexuales es algo que ni siquiera existe en los dibujos, ¿no? Y les ponemos como toda una matiz porque creemos que si entre más tiempo nos quedemos callados, entonces, según entonces no vamos a darles ideas, no van a tener despertar sexual y entonces vamos a evitar que mis hijos tengan encuentros sexuales. Es decir, se tiene la idea de que la ausencia de información hablada, entre comillas, es igual a que no tienen relaciones sexuales y no van a hacer absolutamente nada con su cuerpo, ¿no? Hmm. Cuando es totalmente errado. O sea, la información está todo el tiempo alrededor. Así de pronto en casa no lo hablemos. Los medios de comunicación, las revistas, salen a la calle, escuchan aquí, por ejemplo, el reggaetón, ¿no? Los niños están bailando reggaetón en las escuelas, están preescolar. O sea, es decir, el jugar a que no se habla es mentira, porque sí hay educación de la sexualidad, pero es una educación informal, es decir, es una educación que está llena de mitos, de tabús, de mentiras, ¿no? De ideas negativas para evitar que la persona se toque, por ejemplo, al hablar de masturbación o para evitar que disfrute de su sexualidad, proponiéndole por lo menos a las mujeres el decirle a su pareja que quieren o no, ¿no? Entonces, entre más callados estemos, entonces según hay más represión,
pero Mm. pues eso no es igual, sino que más bien vamos formando personas que sí tienen relaciones sexuales antes de lo deseado, muchísimo abuso sexual, disfunciones sexuales en la pareja, entre otras muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, sí tiene una consecuencia negativa el hecho de que no haya educación formal, científica, de la sexualidad al alcance de las personas. Y en tu opinión, ¿a qué edad deberíamos, la sociedad, ¿no? Empezar a impartir la educación sexual? ¿A qué edad crees que Mira, debería ser? desde siempre se está enseñando, y eso siempre me gusta decírselo a los papás, ¿no? En el momento en el que la pareja se dio cuenta que está embarazada, ¿no? Ujú, ujú. Entonces así, ay, quiero que sea niño. ¿Por qué quiero que sea niño? Ah, para que juegue fútbol, porque lo voy a enseñar a que esté de mi mismo equipo y le voy a enseñar, ¿no? En el momento en el que nace el bebé, automáticamente le ponemos de rosa o de azul. Ya. Eso ya es educación de la sexualidad, porque eso es género. Ok. Eso hace parte de la sexualidad, es género. En el momento en que yo le digo al niño, no te toques ahí, eso es educación de la sexualidad. Es decir, todo el tiempo les estamos enseñando acerca de sexualidad. El momento en el que le digo, no juegues con la muñeca porque eso es de niñas. Eso también es educación de la sexualidad. Es decir, todo el tiempo estamos transmitiendo estereotipos, normas de comportamiento. Cuando desde casa yo como papá hombre estoy diciéndole, no, tu hermana es la que tiene que lavar los platos y tú no como niño. Ya. Eso es educación de la sexualidad. O sea, es decir, todo el tiempo estamos impartiéndola. Si queremos, si te refieres de pronto a manera científica en las escuelas, lo Ujú. ideal es que se empiece a partir del preescolar, justamente con esta información que te estoy diciendo de los nombres de las partes del cuerpo, autoimagen, prevención de abuso sexual. Y de acuerdo a la edad es como se tiene que ir dando la información, de acuerdo a los cambios, etcétera, es como se tiene que ir mediando el tipo de información que damos, pero que sea información científica. Claro, porque de alguna manera esto ayudaría, obviamente ayudaría muchísimo a los niños, por ejemplo, que sufren desafortunadamente abusos, al reconocer de alguna manera, obviamente pobres, no saben, pero el saber, no, Ujú, esto no se hace, esto es mío, o sea, como, no como el tener una libertad o algo más, una educación más libre, también ujú. ayudaría a evitar muchas cosas, creo. No sé si estás de Exacto, al acuerdo igual que, conmigo. exacto. Y además también ayudaría hasta que muchas adolescentes fueran mamás antes de lo que ellas desean, Yeah. ¿no? Porque, por lo menos en mi caso aquí en México, es el país número uno en embarazo adolescente entre los países de la OCDE, Wow. ¿no? Entonces, ya tenemos a chicas que a los 13, 14 años ya están teniendo relaciones sexuales y se están embarazando en esas edades. Y hay algunas que todavía a los 12 y eso es por abuso sexual. Y tú, Es decir, están presentes muchísimas formas de violencia que también generan este tipo de embarazos. y realmente estás, bueno, prácticamente segura en tu opinión de que es por la falta de información, porque de alguna manera van al mundo real desnudas, en el sentido de que no saben, no tienen defensas. No, a lo mejor si eres un adolescente o el niño le puede decir, vamos a hacer esto, ella no sabe las consecuencias, no tiene ni idea, todo es un tabú en casa y luego pasó eso. ¿Puede ser? Son muchísimos los factores que suman, ¿no? Obviamente la ausencia de la información, de la educación que se da en casa. También hay muchas chicas que, por ejemplo, lo ven como una alternativa porque viven violencia en su casa y lo que quieren es irse, Ok, ¿no? Y una entonces vía de busco escape. embarazarme por exactamente quien vive violencia en su casa y entonces esa es una forma en la que quieren escapar cuando pues obviamente después sabemos que obvio pues no están escapando a nada, ¿no? Están incluyéndose en otro tipo de relaciones también violentas a donde quiera que las vayan a llevar. Pero sí son como muchos los factores que coadyuvan para que se presenten fenómenos, por ejemplo, como los embarazos adolescentes, ¿no? Al igual que también, pues en el caso de las personas adultas, ¿no? O sea, las personas adultas no disfrutan de su sexualidad porque justo tienen aprendizajes de su infancia, tienen también muchos miedos, tienen parejas también como muy machistas, en el caso de las mujeres que tengan parejas hombres, muy machistas en el que pues es que tú no me tienes que proponer nada. Me pasa mucho que cuando voy a talleres con mujeres es así, pero ahora cómo le digo a mi esposo que hagamos eso porque me va a decir que estoy, que es que me dieron ideas y quién sabe con quién estoy, es que ya le soy infiel, ¿no? My God. Claro. Entonces son como muchas cosas, literal. La culpa se reitera y se reitera una y otra vez. Ujú. Y
definitivamente. Y Lady, como bueno, eso me lo dijiste tú, que esto lo aprendí de ti, que hoy, el mes de mayo es el mes de la masturbación. Entonces, Así es. ¿por qué en el 2020 aún es un tabú tan grande la masturbación, en tu opinión? Porque seguimos sin tener información adecuada, seguimos sin tener como de pronto muchos espacios en que se permita como normalizar. Por eso es que, digamos, al hablar del mes de la masturbación es como permitir visibilizar, ¿no? O sea, cuando hay una fecha conmemorativa es, ok, aquí existes, aquí está, Ujú. y es parte de lo que he tratado de hacer, por ejemplo, ahí aquí en mi perfil de Instagram, he estado poniendo como preguntas semanales relacionadas con masturbación y hay quienes me han dicho sorprendido, wow, no pensé que tanta gente se masturbara, wow, no pensé que tanta gente fuera a compartir su experiencia de masturbación, Mm, ¿no? Entonces han ayudado a que se pueda como decir, ah, pues sí, mira, las parejas lo hacen, mira, las mujeres lo hacen, wow, los hombres también utilizan esta otra técnica que yo no utilizaba. Eh, no se habla porque pues simplemente pensamos que es algo muy personal, ¿no? Es algo que se quede ahí como de mío exclusivamente. Y en las mujeres es muchísimo más tabú, ¿no? En los claro. hombres hasta tienen manerismos, ¿no? Aquí en conversaciones casuales o hasta se burlan de ellos cuando son adolescentes y que se les sale mucho acné. Entonces es porque, por lo menos aquí en Mm, México dicen cosas como se le están jalando sí, mucho, se le en están España también se chaqueteando y cosas dice como estas, ¿no? cosas así, sí. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en las mujeres es así como menos, ¿no? O sea, que nosotras nos toquemos, que entre amigas tengamos una conversación acerca de, oigan, fíjense que ayer, no, bueno, o sea, me compré un juguete increíble. O sea, tenemos Claro, que ser sexólogas entre amigas para que tengamos esta conversación, literal. pero es que, ladies, totalmente de acuerdo, pero es que eso no se da. En nosotras es como impío, impuro, tabú, Ujú, la que incluso las mismas mujeres, bueno, al menos mi experiencia que he visto, que, bueno, he tenido esa experiencia, las mismas mujeres se culpabilizan, o si viene una del grupo que habla más de la cuenta, uy, 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 esta es una ujú, suelta, ¿no? Esta nos quiere llevar, exacto. ¿verdad? ¿Por qué? Es que no termino de entender qué hay en nosotros, en el ser humano, o en la sociedad de hoy en día para que sea tan malo el hablar Ujú. de la masturbación femenina entre mujeres, por Sí, ejemplo. claro. Ajá, en especial entre mujeres, ¿no? O sea, sí he estado como en grupos, he trabajado con mujeres y les he mostrado, por ejemplo, juguetes sexuales y alguna Ujú. compra y sus amigas son así de, wow, qué valiente eres porque compraste ese juguete sexual, ¿no? ¿Y qué podemos hacer en tu opinión, Lady, para que eso vaya cambiando? Porque te reconozco que yo misma al principio decía, uy, voy a tener un programa de sexualidad en Chit Chat y era como, pero, ¿sabes? Es algo que está en ti. Yo creo que como sociedad estamos programados de alguna manera, pero es tan Ujú. necesario y luego cuando, como tú dices, hay tanta importancia detrás como es el evitar de alguna manera los abusos a los menores. Exacto. O sea, hay como mucho que trabajar. Tratamos nosotros como sexólogos y sexólogas de, por ejemplo, ganarnos los espacios, ¿no? Tocar puertas en escuelas, tocar puertas gubernamentales para que también se pueda empezar a hacer este trabajo a nivel de las instancias como la Secretaría de Educación, etcétera, para que poco a poco se empiezan a dar como pequeños conversatorios, pequeños proyectos, pero hay como grupos digamos, cerrados, conservadores, que es así de, no, no puedo permitir que pongan en el libro de texto la masturbación, pasó en México, por ejemplo, recientemente, y así está un parrafito pequeñito que dice que es masturbación, y bueno, se hizo todo un show porque iban a incluirlo en los libros de texto de, de la Secretaría de Educación. Ujú. Entonces, hay mucho todavía que hacer, ¿no? Desde nuestras trincheras, cada quien trata de a la población a la que tiene acceso informarle, como lo hago, por ejemplo, a través de mis redes sociales, dando información, Ujú. eh, atendiendo desde la parte clínica. Hay algunas que son periodistas y sexólogas, entonces también desde sus áreas ellas también trabajan. Hay quienes son, por ejemplo, médicos, ginecólogas, etcétera. Ellos también de sus áreas van trabajando poco a poco, informando a la gente, porque pues sí, tenemos mucho que hacer todavía, definitivamente. Definitivamente, pero me siento orgullosa de que gente, de mujeres como tú, ¿no? Porque yo creo que de alguna manera la gente no entiende,
no es lo mismo ser sexóloga, yo creo, en Londres, en España, que en un país como México, por ejemplo. Yo creo que Ujú. es mucho más valiente, sin desmerecer a nadie, y te lo agradezco desde aquí porque realmente tu página es increíble y contestas a todas las preguntas, interactúas, no, lo tratas con mucho respeto, que yo creo que eso también es la parte que a lo mejor la gente a veces le echa atrás, ¿no? En el, uy, voy a preguntar esto y se van a reír de mí. Todo lo contrario, Ujú. siempre le das muchísima normalidad y le tratas con mucho respeto y eso creo que es buenísimo y te quería felicitar en el sentido porque tu página es lo más. Otra cosa que te quería preguntar, Lady, llega, como tú estás diciendo, ok, pasamos la infancia, tenemos ese tabú, pero cuando crecemos, ¿no? Cuando nos hacemos adultos y ya estamos en pareja, ¿por qué vemos con tan poca normalidad el ir a un sexólogo con tu pareja? Una vez ya Porque eres todavía ni adulto, siquiera saben qué hacemos, independiente. ¿no? Ujú. Uh-huh. Sí, o sea, aparte es como de no saben qué hacemos, ¿no? O sea, si por ejemplo como psicóloga hay muchas personas que presentan resistencia para ir al psicólogo, ¿no? Porque es así, no, es que yo no estoy loco, yo no estoy Ya. loca, o sea, todavía hay personas que piensan eso, ¿no? Con la idea del Uh-huh. psicólogo o psicóloga, ¿no? Que es una profesión que está como tan reconocida, que está como tan al alcance de pronto en cualquier lugar encontrar un psicólogo o psicóloga. Al pensar en alguien con sexualidad es todavía hablar mucho más de algo más íntimo, ¿no? Muchos de los hombres que, por ejemplo, ya llegan a consulta con problemas de erección o de eyaculación llevan años sufriendo esto. Y ya hasta sus parejas prácticamente les están diciendo o resuelves esto o nos separamos, es Obvio. cuando se atreven a hacerlo, ¿no? Porque es Mm, como, ¿cómo puedo yo aceptar como hombre que tengo un problema sexual? Cuando se entiendo. supone que mi masculinidad desde el género está muy cargada y entonces los hombres tienen que ser buenos en la cama y los hombres no tienen por qué tener ningún problema y mucho menos ir a buscar ayuda con respecto a eso, ¿no? Y entonces Entiendo. por eso Sí, claro, buscan como como de pronto otras el, alternativas fáciles, una pastilla mágica, la bebida, y entonces ya con eso y hasta que ya llegamos al punto es que ya llegamos con la persona con sexualidad. Pero sí que ya no hay tiene como remedio. mucho tabú y mucho miedo. Hay mucho miedo de que alguien más sepa lo que me pasa. Y es comprensible, ¿no? No hemos sido formados en que esta conversación esté así fluida. Y cuando se abren conmigo regularmente, cuando alguien llega a consulta por primera vez o el primer contacto, tienen nervios, tienen Entiendo. susto, ¿no? O sea, y es primero como tener esta empatía, acercarte a la persona, de, ok, no pasa nada, ¿no? Hablar de cualquier otro tema, algo así como lo que le llamamos nosotros como un rapport, que es como primero romper este hielo, acercarte a la persona para que se bajen sus niveles de ansiedad y podamos entrar en materia. Okay. Porque realmente da miedo hablar de lo que siento, de lo que no siento, de si esta fantasía está bien, de si esta práctica está bien. Con toda esta represión hemos crecido con miedo, con referencia a la sexualidad. Y pasar ese portal y buscar a alguien para una ayuda de ello, pues es como casi una persona valiente, ¿no? Que Ya. se atreve a hacerlo, porque hay muchos en la población que no lo hacen. Y Lady, ¿cómo es el perfil de la pareja que va al sexólogo y más o menos de las que no van? ¿Cómo, si me las pudieras, en tu opinión, definir o describir de alguna manera? Mira, la verdad es que no sé si de decirte como perfil, creo que toda la gente puede tener perfil de tener que ir. Creo que, Todos tenemos que creo que ir. todos y todas necesitamos en algún momento en la vida algún tipo de asesoría, alguna duda, ¿no? Ujú. De alguna forma, entonces como que decirte, no, mira, los que son así, esa, es como, creo que estigmatizar, Ok, ¿no? Y estereotipar. ok, ¿No? Pero creo que, pues, de manera general, las personas, no pongámoslo como parejas, las personas que se ok, atreven a llegar, eh, tienen en común, dependiendo del tipo de disfunción sexual, tienen en común una educación sexual casi nula, tal vez creencias religiosas muy fuertes, ok, influencia familiar con mensajes muy negativos respecto a la sexualidad, al cuerpo, a lo que tienen o no que hacer en la relación sexual. También, por ejemplo, son personas que no conocen casi su cuerpo, es decir, que no se han dado el permiso ni siquiera de explorar bien sus órganos sexuales, en especial las mujeres. Hay muchas que así tengan 50 años nunca han visto su vulva,
nunca han tomado un espejo y han visto su vulva, nunca han visto ahí en medio de sus piernas porque me han dicho que eso era prohibido. Oh my God. Eh, ¿En serio? ajá, o sea, realmente sí, son Wow. muchísimas, muchas, muchas, muchísimas personas Wow. que como que esa parte de su cuerpo está negada, ¿no? Y casi, casi no sé ni cómo se lavarán, ¿no? Literal. ¿Y es Así como mayormente, en medio me tocó por ahí. y mayormente son mujeres o sea, el promedio suele ser más las mujeres las que no ni siquiera se han visto la vulva en edades, Por digamos, tan supuesto, o sea, avanzadas? anatómicamente nuestra vulva está muy, muy escondida, ¿no? Mm, Los hombres desde que nacen se lo están viendo ahí, se lo están tocando y en las mañanas lo saludan, ¿no? Y le ponen nombre. sí. Y acá, ¿no? O sea, hay una relación como muy cercana que tienen los hombres con su pene, pero Ya. en el caso de nosotras las mujeres eso está como muy escondida, entonces eso no permite que perfectamente podamos tomar, o sea, como decir, hola, ¿cómo estás? O sea, está ahí escondida, ¿no? Ya. Ni la veo, la Mm. ignoro. Y entonces, Y esto impide mucho que hasta en el disfrute sexual no podamos disfrutar de esta parte de nuestro cuerpo, porque si ni siquiera la conozco, nunca la he visto, nunca la he tocado, ¿cómo espero que otra persona venga y me la vea, me la toque, me la chupe, ¿no? O sea, ¿cómo voy a permitir que alguien acá venga si yo ni siquiera la he visto y qué tal que huela feo y qué tal que, ¿no? Y entonces se cohíben en su placer para poder entiendo. disfrutar de prácticas sexuales o hasta de la misma relación sexual, desnudarse en frente a la otra persona, etcétera. Porque de alguna manera, claro, el sexo debe ser libre, el sentido de estar totalmente sin ataduras y si tienes todas esas convicciones, esos mismos complejos, debe ser prácticamente imposible el poder Ajá, disfrutar de tu sexualidad. ajá, o quienes medio disfrutan un poco nomás o dicen, pues llevo años de casada y nunca he tenido un orgasmo. Entonces, pues sí, pues han podido disfrutar, sí, Mm, del contacto, se puede disfrutar de las caricias, los besos, el deseo de mi pareja, pero pues no sé qué es un orgasmo. claro, wow, wow. No, de verdad, es que es algo, para mí esto es como un universo paralelo, porque uno no se da cuenta de, de lo necesario que es, porque es la conexión, ¿no? Yo creo que la gente, si la gente supiera la conexión que tiene la sexualidad con tu manera de ser, con cómo te sientes, con cómo estás en tu pareja, yo creo que, como tú dices, Ujú, iríamos todos al sexólogo, de verdad. exactamente. Y Sí. Lady, ¿cuándo? Sé que obviamente, como tú dices, todo el mundo es distinto, pero más o menos, si nos pudieras dar unos ejemplos básicos de cuándo uno debe ir al sexólogo. Mira, en la parte de la sexualidad trabajamos como diferentes temas, ¿no? Si partimos como desde la primera infancia, podríamos asistir a algún tipo de asesoría, ya sea clínica, o más bien podríamos recibir orientación educativa acerca de prevención de abuso sexual en la primera infancia, enseñar cómo es el cuerpo, cómo lavar adecuadamente los órganos sexuales, todo eso se enseña como en la primera infancia, ¿no? Ujú. Obviamente, si hay alguna situación específica, como por ejemplo niños que dicen que son del otro sexo, como Ok. es una situación trans desde la Ujú. infancia, y que hay niños que lo empiezan a expresar desde la infancia, entonces hay que ir con el sexólogo, ¿no? Ok. En la adolescencia, que ya se empieza como todo este despertar, también se pueden tener situaciones de identidad, de orientación sexual, se pueden también tener esta opción con respecto a cómo protegerse en sus encuentros sexuales, cómo tener un adecuado encuentro sexual Ujú. la primera vez, los mitos, porque tenemos mitos así por montones relacionados. Y ellos están como en este despertar de que ya saben qué son los encuentros sexuales, de que ven pornografía, de que los amigos le están diciendo que si tiene relaciones sexuales se le anchan las caderas, que si, o sea, Ya, es como todas estas que cosas que todavía están vigentes, ¿no? O esa sea, es de acá otra. tenemos un montón de ideas. Tantos, En tantos, esos tantos momentos también mitos. necesitamos una asesoría. Necesitamos una asesoría educativa, que nos hablen de métodos anticonceptivos, que nos hablen de infecciones. Eso también lo hacemos desde manera educativa o también desde la parte clínica si hay alguna situación específica, ¿no? Hablar de relaciones de pareja también desde la adolescencia, que eso es básico, que ya empezamos a establecer vínculos de pareja. Eso también lo hablamos los sexólogos, ¿no? Eso Ujú. también lo trabajamos nosotros y nosotras.
Ya digamos que ya llegando como una parte adulta, la persona que ya tuvo relaciones sexuales, si tiene problemas con disfrutar de sus relaciones sexuales, que identifica que no fluye, que tiene dificultad para alcanzar el orgasmo, dificultad en la erección, dificultad en su eyaculación, el bajo deseo sexual, dolor en las relaciones sexuales, eh, que detecta también que, por ejemplo, en pocas ocasiones lubrica, Ok. ¿no? O sea, que son como muchas cosas directamente como del encuentro sexual, también obviamente se trabaja con nosotros. Situaciones a nivel relacional con los vínculos que establezco, ¿no? O sea, que me he dado cuenta que siempre busco parejas que me violentan, ¿ok? Y eso también lo podemos trabajar nosotros y nosotras desde que tenemos esta parte clínica. Ok. O sea, como te digo, son como muchísimas cosas, ¿ves? O sea, son muchísimos como los temas que se pueden trabajar. Igual también hablamos de la sexualidad en la menopausia, sexualidad en el embarazo, sexualidad en la tercera edad, porque la sexualidad está en todo a lo largo de nuestra vida. Wow. No, es que es muy necesario, de verdad te lo digo en serio, porque es algo que la gente necesita saber, porque yo no quiero decir, obviamente, nombres de nadie, pero me he encontrado situaciones en que, por ejemplo, la parte que tú dices de cuando uno no, bueno, un hombre o una mujer no disfrutan, muchas veces yo creo que hay gente que no sabe lo que debe sentir. No sé si me explico. No saben si está bien, si está mal, si debo sentir esto. Entonces también es una ocasión para ellos para ir al sexólogo, para saber realmente conocerse, ¿no? Definitivamente. Sí, por eso es que, como te decía, buscamos como diferentes espacios para trabajar con las personas, ¿no? Hasta el cuestionar cómo está mi masculinidad, eso también es sexualidad, ¿no? Entiendo. Estas construcciones culturales, etcétera. Toda la parte de sexualidad es biológico, psicológico y social y abarca como todos esos aspectos. No, de verdad, Lady, estaría hablando contigo toda la noche porque lo encuentro súper, bueno, fascinante, educativo, necesario, de verdad, tan necesario. Pero déjame un momentito que antes de que nos despidamos, hable con nuestra audiencia y recordarles, chichateros, ese cuadradito que hay ahí abajo con el signo de interrogación, por favor, las preguntas que tengáis para nuestra sexóloga. Nosotros hemos hecho durante la semana un cuestionario y preguntando gente y sé que producción tenía como unas 5 o 6 preguntas para ti. Lady, si me permites, voy Claro que al sí, box. cuéntamelo todo. Sí, voy a empezar. Ok, un momentito. ¿A qué edad es correcto masturbarse? Ok, Ok. interesante. Interesante porque volvemos otra vez al concepto de correcto o incorrecto, Ya, es que ¿no? cuando he Que leído va muy como correcto, muy... he dicho, ok, creo que Lady va a decirte ya ahí, stop. Exacto, o sea, es como los que preguntan, ¿es bueno o bueno? Bueno, pues es que depende de la concepción que tú tengas de bueno o malo, ¿no? De Mm, correcto a incorrecto, de normal a normal, son como términos a veces como muy culturales, ¿no? Y que van de la mano a estar ligados con las creencias religiosas, familiares, etcétera, ¿no? No, entiendo. no voy a hablar de qué de correcto o no, sino que puedo decir, por ejemplo, las edades promedio en las que regularmente las personas se masturban. Se puede presentar la masturbación desde la infancia y esto puede ser alrededor de los 2, 3 años como una exploración que tienen los niños y las niñas sobre sus órganos sexuales y que descubren que sienten placer porque las terminaciones nerviosas están ahí. O sea, no es algo no es un interruptor que se encienda durante la adolescencia, sino que directamente, pues, desde que ellos nacen con terminaciones nerviosas. Entonces, hay niños y niñas que desde los 2, 3 años pueden tener esta práctica de estimulación placer. Obviamente no va a salir semen, obviamente no va a salir lubricación, pero que Mm, de algún, y tampoco tienen la idea de estar pensando fantasías sexuales, ni que vieron a los papás, ni nada parecido, sino más bien es como, ay, me di cuenta que sintió rico y entonces empezó a jalarme la oreja, ¿no? Algo así. A esas edades se entiendo. puede presentar la masturbación. Regularmente se enfoca mucho más la masturbación en la adolescencia, es la edad, en un promedio estamos entre los 12, 13, 11
años, algunos desde los 10, dependiendo. Los niños regularmente inician la masturbación mucho más antes que las mujeres. Eso lo pude notar Ok. hasta en mi perfil en Instagram. Justo les pregunté como entre qué edades empezaron a masturbarse, la gran mayoría alrededor de los 12, y las mujeres, la gran mayoría después de los 17. Algunas a los 30 decían que apenas era la primera vez en que se han masturbado, y otra persona, me recuerdo que dijo a los 50 y nunca lo había hecho, en el caso de las mujeres. Ok. Entonces, si hay como una diferencia, no es como si sea correcto o no, sino simplemente pues las edades en las que vas descubriendo. ¿Cómo lo van descubriendo? Por accidente, porque alguien me lo dijo, porque me di cuenta que sentía rico Hmm. y se van a tocar, ¿no? Pero sí es como las edades promedios en que se empiezan a hacer, es más o menos como el 11, 12, 13, 14 años alrededor, en que la gran mayoría empieza la masturbación. Wow. Bueno, voy a la próxima pregunta. Digamos que estoy atenta porque, aparte, ahora que estoy en la edad que todos mis, bueno, mucha parte de mis sobrinos y cuñadas tienen, ¿sabes? Entran en una edad, me siento responsable y quiero saber qué decir, porque muchas veces uno tiene el miedo de, ¿qué debo decir? ¿Cómo se lo puedo decir? Y ahora, gracias a ti, tengo más herramientas. Pero voy a otra Qué bueno. pregunta que te preguntan aquí. ¿Qué debo, cómo debo reaccionar si encuentro a mi niño? Perdón. ¿Cómo debo reaccionar si encuentro a un niño a edad temprana tocándose sus partes? Ok, pues habría ¿Cómo que se ver debe como a qué reaccionar? se refiere con edad temprana, ¿no? Ya. Esto, porque por ejemplo, si pasa como lo mencionaba, los niños 3, 4, 5 años, pues básicamente a ellos se les enseña como, oye, esto, ahí no te puedes, eso es una parte que sí es tuya, pero que no debes tocar en lugares públicos, esa es una parte Entiendo. tuya que solamente tú puedes tocar, que tienes que tener tus manos limpias, ¿no? Pero no es así como, pegar en la mano, ya no sé qué, no sé, Claro, yo mucho creo más que allá es como más de, ok, esa los edad. niños lo están haciendo y hay niños que hasta tienen la libertad de decirle a su mamá, mamá, mira, y tienen una erección, ¿no? Mamá, Ok. mira, y se siente rico. Y entonces algo así como, pues, o sea, sí, se siente rico, pero es una parte de tu cuerpo que no puedes mostrar. ¿M? Ok. Es Entonces hay una que parte de tu decir, cuerpo que solamente tú tocas pero y que hay no que puedes decir que mostrarle a no todas las debe, personas. se le debe decir, no debes tocarte en tus partes o no. No, no, no tocarte, sino más bien no mostrar Ok, y no no mostrar. dejar que nadie más toque Ok, para prevenir abuso sexual. Si ya estamos hablando de un adolescente, ya es diferente. El adolescente sabe que está mal, claro, ¿no? O claro. sea, mal dentro de lo esperado y de que lo van a regañar, etcétera. Entonces, en el caso del adolescente es como lo mismo de, oye, te veo en la sala tocándote y este no es un lugar para que lo estés haciendo, Entiendo, ¿no? Este entiendo. es un lugar público, o sea, si te vas a tocar tu cuerpo, entiendo que vas a tocar tu cuerpo, que estás descubriéndolo, pero necesito que por favor lo hagas en un lugar privado y que tengas higiene, ¿no? O sea, recuerdo una mamá que me escribió en alguna ocasión diciéndome, es que me di cuenta que mi hijo se masturbaba porque vi su playera llena de semen, ¿no? Entonces así como, a ver, no usas la playera para limpiarte, ¿no? Entiendo. Sino, My God. no, a ver, esto es Pobre, algo que tienes que hacer, ten aquí tus pañuelitos, esto, sé que estás descubriendo tu cuerpo, pero por favor, hazlo en privado y que pues no vuelva a pasar algo como esto, ¿no? Algo así, o sea, sin necesidad como del escándalo. como de Además alguna que se abre manera, muy lentes sí, ahí perdón. para después seguir hablando de otros temas de sexualidad. Como de alguna manera, como cuando se le aconseja el usar preservativo, ¿no? Cuando ya dices, ok, por Exacto. favor, ya que, Ajá. ¿no? De una manera más normal, sino, pero cuídate, hazlo bien, es tu cuerpo, pero hazlo de esa manera. Me encanta nunca lo había planteado, lo había imaginado así. Tengo problemas con la conexión. Hola, ¿Me escuchas? Hola, hola, ¿me volvimos. escuchas? Sí, Aquí sí, estamos. sí, ahora estamos, ahora sí. Perfecto. Entonces decía que me encanta la manera, porque es una manera, no hay culpa, normalizando el evento y aconsejando e informando. Así que, Ujú. genial. Voy a otra pregunta, que tenemos un par más por acá. Ajá. Ok. ¿De qué manera deberíamos empezar una conversación de sexo con nuestros hijos?
Las conversaciones acerca de sexualidad no tiene que ser como de, a ver, siéntate aquí y vamos a hablar de sexo. No, las conversaciones Mm, de sexualidad, como te digo, todo el tiempo están en el aire. Sí, yo del lado de que la sexualidad es casi todo, ¿no? O sea, los roles, el cuerpo, eh, los cambios corporales, ¿no? O sea, el hablar de los cambios corporales y el hablar, por ejemplo, de la pubertad, eso es sexualidad. Puedes, por entiendo. ejemplo, en los libros de texto regularmente alrededor del cuarto, quinto de primaria ya están más o menos hablando de fecundación, se está hablando de cambios de la pubertad. Es un excelente momento para de una vez ayudándole con la tarea a hablar del tema. Es decir, es algo que Mm, tiene que ser como muy casual, en el entiendo. que se abra como la conversación, en el que yo le pregunto, ¿y tú qué piensas? Hola, Sí, 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 hemos ¿me vuelto escuchas? ahora. Ahí está. No, sí, Ajá. ahora sí. No, que estabas diciendo que es de una manera más normal y que es algo que a lo largo de la vida, que empezamos más o menos en cuarto de primaria, cuando empiezan a aprender sobre la fecundación, que es una conversación que van Ajá. acompañándoles, ¿no? Exactamente, entonces sí, Genial. como ir aprovechando estos espacios de las tareas, los espacios de comunicación. O sea, no puedo intentar como mamás y papás que mis hijos me tengan confianza si yo nunca les pregunto cómo les va. La confianza es algo que se va como madurando a lo largo de las conversaciones diarias y de la convivencia cotidiana. Y no es como de, ay, es que ya llegó a la adolescencia y entonces quiero que me cuente de sus novios, pero nunca antes le había preguntado ni siquiera de sus amigas. Es Entiendo. algo O que sea, se hay tiene que ir que trabajando, se tiene que ir crear ese trabajando. vínculo, ¿no? Mm. Aquí tenemos otra pregunta de que está en el comentario de W. Vianney, creo que se dice así. ¿Por qué una mujer no lubrica? Nos preguntan por acá. Ok, es una muy buena pregunta. La lubricación es resultado de la excitación y la excitación es resultado de adecuados estímulos. Es decir, no es como de que mágicamente, ay, ya lubriqué. No, o sea, las mujeres, al igual que los hombres, necesitamos estímulos sexuales para podernos excitar. Es decir, ¿cuáles son mis estímulos sexuales? Besos. Hola chichateros, estamos de vuelta con la sexóloga Lady. Teníais muchísimas preguntas, pero la conexión ha sido un poquito complicada. Así que vamos a ver si podemos acabar nuestra conversación con ella, que nos ha brindado esta oportunidad de hablar con ellas y responder todas esas preguntas y todas esas dudas que teníamos. La verdad que tiene toda la razón. Es súper necesario saber y conocer nuestro cuerpo y hablar de sexualidad y normalizar el tema. Entonces, mira, lo tenemos de vuelta. Producción nos va a enviar las preguntas que teníamos y vamos a ver si podemos acabar. A ver. Está buscando. Vamos a ver. Hola a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias. A ver si podemos Hola, ponernos en hola, contacto con hola, ellas. hola, hola, hola. Ahora, pensaba que había sido la conexión otra vez hasta que me enviaron un mensaje de que se quitó la batería. Ya sé, se me apagó el celular y así de repente, entonces me desconecté totalmente. Cosas del directo, pero muchísimas gracias por aguantar con nosotros un poquito más. Lady, antes de que nos despidamos, deja que te haga una pregunta más, así nuestros oyentes y nuestra audiencia puede resarcirse de toda esta conversación. Estaba diciendo que, de nuevo, gracias por haber aceptado esta conversación, que por toda la valentía que tienes con tu profesión, que aunque la gente no lo crea, es muy importante, señores, es muy importante. Yo estoy contenta de cada vez más gente se da cuenta de lo importante que es conocer nuestro cuerpo y hablar de sexualidad. Así que, Lady, si me permites, te pregunto,
te formulo una preguntita más, si puede ser. Claro que sí. Bien. Cuéntamelo todo antes de que tengamos otra falla. Sí. Ok, voy para allá. Ah, ¿es buena idea el mirar porno? Es una así de claro. Si es bueno, Bueno, es una pregunta similar a la anterior, ¿no? Que estaba pues, respondiendo. O sea, la pornografía directamente es recreativa, ujú, más no educativa, ¿no? Nos sirve como un estímulo sexual, hablando de estímulos, ujú. como para poder masturbarse, facilitar el orgasmo, pero de alguna forma no es educativa. Es decir, no nos quedemos como con las prácticas, lo que vemos allí como la referencia en cuerpos y en relaciones sexuales. Eso es lo que pueda como responder. Y sí es como importante también que las personas no se queden como enganchadas, como con esta necesidad constante de tener que ver pornografía. Si todo el tiempo necesito ver pornografía, si mi cabeza todo el tiempo está pensando en pornografía, si necesito masturbarme, hasta en clase necesito ver pornografía, entonces ahí sí hay que ponerlo como un foco rojo porque está afectando mis actividades cotidianas. Entiendo. La verdad que bueno, tengo muchas preguntas más, pero de verdad no quiero tomar más tiempo en el sentido de que, por favor, todas las preguntas que tengáis las puedo hacer llegar a nuestra sexóloga y darte las gracias, mil gracias por haber aceptado esta conversación y por habernos dado las herramientas, ¿no? Y acercarnos un poquito más a lo que es el mundo de la sexología. Ok. Muy mala. Ay, no se la ve. Vamos a despedirnos de ella en un segundo. Qué pena esta conexión. Igualmente, otro día tenemos que encontrar la manera de poder conectar con nuestra sexóloga Lady y poder tener una conversación más fluida. A ver, con un poco de suerte, la próxima vez se podrá. Creo que no sé si tuvo que reiniciar. Hola a todos, chichateros, los que me saludáis y los que no. Beso fuerte. Voy a ver si podemos despedirnos de la sexóloga como Dios manda y si no, buscaremos otra manera. A ver si producción se puede poner en contacto con nuestra sexóloga. Y bueno, chichateros, ¿qué deciros? Que queríamos hacer un tema distinto, un tema interesante, que yo creo que nos ha quedado muy claro, como ha dicho nuestra sexóloga, ¿no? Que es muy importante el conocernos y que el tabú y todos estos problemas de no conocer y la falta de información sobre la sexología puede derivar a cosas aún peor. Y esa es la parte que a mí realmente me ha chocado, ¿no? Que creo que uno no se da cuenta hasta qué punto puede afectar a otras áreas de nuestra vida. Bueno, chichateros, muchísimas gracias por acompañarnos tan tarde. Espero que estéis genial. Creo que os ha encantado la sexóloga y a mí también. Enviarnos mensajes, comentarios de lo que os gustaría hablar o lo que os gustaría escuchar y también lo que os ha parecido la entrevista u otras entrevistas anteriores, ¿ok? Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. ¡Mua! Hasta mañana, chichateros.